Buen día, chicos. Farmacología Grupo A. Buen día, doctora. Buen día. Buenos días, doctora. Buen día. Iniciamos una nueva semana. Teníamos que evaluarlos a ustedes de los 3 últimos temas, ¿no es cierto? Espero que participen, o lo podemos hacer también por lista, ¿no? Para que así todos tengan la oportunidad. Y como lo hemos hecho también en la clase pasada. De todos modos, ahora vamos a responder 2 casos clínicos para que los puedan ir estudiando también, ¿no? Mientras analizan. Ahora nos toca este caso clínico. Resolvemos el caso clínico y después evaluamos. ¿Qué opinan, chicos? ¿O están listos para el examen? De repaso, no es examen, es repasar para seguir avanzando. ¿Voluntarios o por lista? ¿Qué dicen los que no han participado? Escucho sugerencias. ¿Por listas? Doctora, si somos voluntarios, ¿podemos hablar de lo que hemos aprendido? Sí, vamos a comenzar desde autónomo, pero ojo, hay que aclarar que si, digamos, como voluntarios no se presentan los estudiantes que todavía no han participado, estarían perdiendo el puntaje sobre 20, ¿no es cierto? A ver, o prefieren que lo haga por lista y después ya voluntarios y después ya hacemos nuestro caso clínico. Por eso les preguntaba. Si comenzamos con los casos clínicos, Doc, y después vamos por lista, capaz. Eso me dice que no han estudiado algunos. Claro, por eso también he colocado. Son 2 casos clínicos sencillos. Este segundo caso, el primero ya lo analizamos, les voy a mostrar para que recuerden y lo tomen en cuenta, ¿no? El primer caso clínico era la paciente que tenía el feocromocitoma. ¿Recuerdan? Este segundo caso es de un paciente masculino. Ya estamos iniciando la clase por si acaso. De 50 años de edad, con antecedente de cardiopatía congénita, ¿no? Hace 50 años lo diagnosticaron y por eso, bueno, fue sometido a un trasplante cardíaco hace 6 meses, ¿no? Ese es el antecedente, cardiopatía congénita, sometido a una cirugía hace 6 meses. Y nos dice, actualmente está hospitalizado por agitación grave, una presión arterial de 170, 110 milímetros de mercurio. Entonces acá habrá que investigar a qué grado de hipertensión corresponde, ¿no? La frecuencia cardíaca de 130, la respiración de 28 y además presenta una vasoconstricción cutánea, ¿no? Una diaforesis. Ahora el paciente informó, dice que se había inyectado metanfetaminas. Entonces, ¿qué serán las metanfetaminas? ¿Qué tipo de efecto están desencadenando? ¿No? Entonces, esas metanfetaminas se las inyectó hace 4 horas. Ahora, las preguntas. ¿De qué forma las metanfetaminas incrementan la presión arterial? Ya nos está denotando un efecto, pero ¿por qué? ¿No? Y una premisa nos dice, en condiciones normales, la frecuencia cardíaca se reduciría en gran medida con este grado de hipertensión fármaco-inducida. Bueno, ¿qué nos está denotando? De que este paciente nos está recalcando, este paciente tiene un trasplante cardíaco. Por eso nos dice, ¿no? En condiciones normales, en pacientes que no han presentado trasplante. Se reduciría y ustedes tendrán que analizar por qué. Asocian con fisiopatología, tal vez si están en cardíaco, ¿no es cierto? Y me dice, ¿por qué este paciente tiene incremento de la frecuencia cardíaca? Ese sería el primer caso. El explicar por qué se alteró la presión arterial, la frecuencia cardíaca con las metanfetaminas. ¿Sí? ¿Y por qué no podría ocurrir esto en pacientes normales sin trasplante cardíaco? ¿Se entiende? A ver, unos 10 minutos les doy para que podamos analizar. ¿Ya?
vayan averiguando qué son las metanfetaminas, qué tipo de efecto, qué grado de hipertensión arterial, cómo es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, con eso pueden trabajar. Podemos hacer nuestra clase con este primer caso clínico. Cualquier duda, yo estoy aquí. ¿Ya? Doctora, una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿Es lo mismo las metanfetaminas que las anfetaminas? A ver, ustedes me dirán, pues. Ese es nuestro próximo tema a avanzar. Sí, sí son parecidos. Y es que yo estaba comenzando el tema 9. Ujú. Sería que la presión se está subiendo, al igual que la frecuencia cardíaca, por liberación de catecolaminas. Exacto. Por liberación de catecolaminas. Entonces ahí faltaría saber, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esa liberación? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Mm, Sí, eso es correcto, se libera, pero ¿por qué? Doctora, Sí, bueno, yo tengo una respuesta también. estoy ¿La consciente podría leer? aquí Ibar, y Ibarra, ¿no? Ibarra. sí. Ya, a ver. Ya, bueno. Estas metanfetaminas, al ser agonistas adrenérgicos, se van a unir a los receptores alfa ubicados en el músculo liso y van a generar una vasoconstricción. Y al generar esta vasoconstricción aumenta la resistencia vascular y de esta manera también va a aumentar la presión arterial. Ya, pero las metanfetaminas estimulan, chicos.
estimula la liberación de las catecolaminas, ¿no? Entonces, las que están realizando el efecto son las catecolaminas. ¿Recuerdan cuando les mencioné el efecto de la cocaína? Sí, la cocaína lo que hacía era evitar la recaptación de catecolaminas. Y entonces, ¿qué pasaba con las catecolaminas? Ejercían un mayor efecto. Eso es más o menos lo que comparten como mecanismos de, no, efecto diríamos, de las metanfetaminas y la cocaína. Un efecto como, sí, su compañera decía, estimulante, agonista de las catecolaminas, sí, hacia sus receptores. Y ahora si estamos hablando de catecolaminas y receptores, estaríamos relacionando con qué sistema. A ver, ¿quién más quiere participar? Doc, ¿Ustedes? ¿Dónde estoy? Doc, estaba viendo que afecta directamente a lo que es el sistema nervioso simpático, haciendo que se aumente lo que es la noradrenalina, como decían las catecolaminas, ¿no? Entonces era un mecanismo de recaptación, hacía que se vuelva más potente, por así decirlo, y se absorbía más al absorber, digamos, más, por así, la noradrenalina y la adrenalina, que son los que activan, ¿no? La mayor frecuencia cardíaca, la presión arterial, la vasoconstricción. Entonces, esto sería por lo que, digamos, estaría pasando a nuestro paciente, un aumento del sistema nervioso simpático gracias a la liberación de noradrenalina. Exacto. Ustedes, Barral, ¿no? Sí, doc. Ya, Barral. Eso es correcto. Eso está bien, chicos. ¿Alguien que quiere tal vez responder o aportar algo sobre lo que ya han dicho sus compañeros? Doc, yo estaba viendo en el Goodman y Gilman y lo clasifica dentro, o sea, complementando un poco, como bien dijeron, agonistas de los receptores alfa, de acción indirecta. Como bien dijeron, igual lo clasifica junto a las anfetaminas, el metilfenidato, y, o sea, produce una estimulación del sistema nervioso central, aumenta la presión arterial y estimula al miocardio. También puede producir agitación, temblor, insomnio, ansiedad, taquicardia, hipertensión y arritmias cardíacas. Claro, ¿no es cierto? Además, Dígame, dígame, además. también, bueno, lo que más hace pie, o por lo menos en el Goodman y Gilman, habla también de que el uso crónico puede llevar a la dependencia, que lo pone en un capítulo por ahí, ¿no? Así es correcto, ¿no? Sí, toma diferentes nombres las metanfetaminas, ¿no? Bueno, tal vez aquí se utilicen, pero en menor proporción, ¿no? No sé, a ver, busquen qué otros nombres tienen. Y sí es correcto, Castellanos, porque ya también en el caso clínico, por ejemplo, está denotando una frecuencia cardíaca de 130, una presión de 170, 110, entonces, y más, es más acá vasoconstricción, ¿no? Entonces está estimulando el sistema simpático y nuevamente, ¿no? Receptores alfa, beta, sí, sobre todo, ¿no? Entonces, eso Porque, Doc, es incluso en este gráfico que había visto, dice también que libera la norepinefrina de forma periférica y también serotonina centralmente. ya, Como entonces, ¿qué nos quiere algo un decir? poco. Con la norepinefrina, adrenalina, bueno, son similares en relación al efecto de la adrenalina, ¿no? Que es la catecolamina específica o primaria. Y la serotonina lo mismo, ¿no es cierto? Habíamos visto que en autónomo que la serotonina también desencadena ese efecto similar simpático-mimético. No sé, había una estudiante que quería opinar antes de Centeno, se desanimó, Araya, y después... Araya, soy yo. ¿Ya? Araya. La escuchamos. Bueno, a lo que estaba leyendo era que en realidad las anfetaminas son simpático-miméticos y que tienden a acumular colágeno y proteínas alrededor de las arterias coronarias. Entonces, eso hace que se produzca una vasoconstricción y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, puede llegar a producir incluso varios ataques al corazón en personas y tiende a ser mayor en personas que son adultas a los 38 años, que
tienden a tener ciertas patologías. Entonces igual leí que actúan sobre una parte del sistema nervioso autónomo, que es la que se va a preparar para situaciones de alerta y estrés. Entonces la sensación al consumir las anfetaminas va a ser similar a la producida por la cocaína, la efedrina o pseudoefedrina. Exacto. Entonces, y eso, cuando hablamos de efedrina y pseudoefedrina, estamos hablando con lo que decía Centeno, ¿no? ¿Será que tiene algo que ver las metanfetaminas con las anfetaminas? Ya, eso es correcto. Ahora, otra cosa que debemos recalcar, dosis, ¿no es cierto? Depende de la dosis. En condiciones normales, claro, hablando de tu paciente que no está con trasplante, la frecuencia cardíaca se reduciría en gran medida, ¿no? ¿Y quién estaría participando en este sentido, en este paciente, si es que no fuera un paciente trasplantado? ¿Por qué se va a regular la frecuencia cardíaca y por qué no de forma indirecta la presión arterial? ¿Qué es lo que pudiese estar ocurriendo en estos ¿No dos sería una respuesta vagal, Doc? Sí, el Ya. impulso vagal no estaría cortado. Exacto, ¿quién dijo impulso vagal cortado? Yo, doctora Centeno. ¿Ya? ¿Qué más quería aportar? Y esa es la respuesta también, ¿no es cierto? Porque en este paciente se disparó y él se elevó y siguió elevándose, no hay un mecanismo. ¿Qué mecanismo? ¿Qué están avanzando en fisiopato? ¿De retroalimentación? De retroalimentación. ¿Qué otro nombre pudiésemos darle? ¿Feedback? Compensador. Ya, feedback compensador homeostático, ¿no es cierto? ¿Por qué? No hay. Raya tal vez, no sé si tal vez quiere opinar otra vez o desde el anterior de su manito participadora. A ver, ¿por qué? Ya, está bien, no hay problema. Alguien, a ver, son 45. Doctora, Doctora. eh, López, a ver. quizás su sistema sector también no esté funcionando adecuadamente, lo cual no envía señales hacia el centro de cerebral que compensa la presión arterial, por eso no hay una buena compensación homeostásica, entonces no hay una retroalimentación negativa. ¿Usted es López o es Rivera? Rivera, doctora. Ah, Rivera, sí, pero ¿por qué? No hay esa relación, ese engranaje, si pudiésemos decir. ¿Pero por qué? ¿Dónde está Ojeda? López Ojeda, ahora sí. Doc, yo logré investigar sobre las dosis. Supuestamente las dosis bajas son de 5 a 10 miligramos, las medias de 20 a 40 miligramos y las altas de 50 a 90 miligramos. Ya. Entonces, ¿cómo pudiésemos relacionar esto? A lo que leí, también las metanfetaminas se utilizan para personas con problemas de déficit de atención y aquellas que quieren bajar de peso. Así que tal vez el paciente fue recetado y se excedió un poco con las dosis, ya que puede ser un poco adictiva. Ya, vamos a ver como anfetaminas, ¿no? Las anfetaminas y algo, comparten cierta estructura las metanfetaminas, ¿no es cierto? Vamos a ver que son análogos, pero no son idénticos. ¿Con quién estoy? Con la raya. ¿Ya? Doc, según el caso clínico, el paciente ya tiene un problema cardíaco congénito. Entonces las anfetaminas igual se usan para disminuir el cansancio, aumentando la potencia explosiva y la resistencia. Entonces, he leído que también lo utilizan para deportistas. Como ellos tienden a fatigarse mucho, van a reducir esa sensación de fatiga. Y se utilizan dosis muy, muy bajas. Entonces puede que el paciente, como dice mi compañera, haya exagerado con eso y en vez de bajar, se le haya aumentado la frecuencia cardíaca. Ya. Pero en este caso, este paciente que tenía una cardiopatía congénita, o sea, como antecedente te dice porque ya ha sido trasplantado, ¿no? Hace 6 meses. Y ha presentado esto porque este cuadro porque ingirió metanfetamina. Sí, está correcto. Puede representarse, pero por el trasplante. Y aunar con lo que decía su compañero, no hay esa conexión con el sistema vagal. Y esa es la respuesta, ¿no es cierto?
En esa primera pregunta, ¿de qué forma las metanfetaminas incrementan la presión arterial? Acá ya hay que cerrar, digamos, diciendo de que estas metanfetaminas van a aumentar la presión, no solamente la presión, la frecuencia, porque están estimulando al sistema simpático a través de la liberación de adrenalina, noradrenalina, ¿no es cierto? Esto estaría en relación con la tercera o la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué el paciente tiene incremento de la frecuencia cardíaca? Por la misma estimulación del sistema simpático, ¿no? Como sistema simpático y acá arriba por las metanfetaminas. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el paciente? Porque acá nos dice, la frecuencia cardíaca se reduciría en gran medida en este grado de hipertensión farmacoinducida en pacientes normales que no hayan sido trasplantados, porque al trasplantar el corazón, entonces hay una discontinuidad, decimos, del sistema vago. Entonces acá ya nos estaría evidenciando el sistema homeostático, nos estaría regularizando o estabilizando, no hay conexión, nos dice. Ahora, esto de la conexión puede y no puede evidenciarse, no todos reaccionan de la misma manera, nos dice. Hay pacientes que, bueno, tendrán cierto grado de regeneración o de conexión, recuerden de lo que era el mecanismo de regulación postsináptico, ¿no es cierto? Donde de todas formas el organismo tiene o trata de compensar o aumentar para que este paciente siga desenvolviéndose de manera normal en su medio. Pero al ser un paciente trasplantado puede que no se dé este mecanismo o en menor medida, ¿no? Compensatorios, por eso que posiblemente la frecuencia cardíaca, la presión arterial se haya elevado, ¿no? Sobre todo la presión arterial, ¿no? Porque no ha llegado a satisfacer o a complementar, a compensar esos receptores, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Algo más? ¿Cómo estamos con la presión arterial? ¿A qué grado corresponde? O algo más que hayan investigado. ¿Qué más se puede complementar? Yo doy lo de la hipertensión está a grado tipo 2. Grado 2, ustedes a 0. ¿Ya? Doc, ¿Sí? también se podría decir que las metanfetaminas son súper absorbentes o sea, súper pansa de la barrera hematoencefálica, entonces por lo que afectaría súper rápido lo que es el sistema nervioso Claro que sí. central. Ahora, esa es otra diferencia con lo que decía Centeno, ¿no? Anfetaminas, metanfetaminas. De acuerdo, dependerá también de la dosis. El efecto es más intenso, más intenso. Usted era Barral, ¿no? ¿Quién comentó? Sí, Doc. Ya, eso, chicos. Entonces es un casito clínico sencillo, ¿no? O algo más que quieran complementar. Bien. Bueno, nos vamos a... Sí, es este. Bien. Acá tenemos a un segundo caso clínico. Es una paciente femenina de 20 años de edad, con un embarazo de 12 semanas de gestación. Recuerden que tenemos hasta las cuántas semanas llegamos a término. 37, 40. 38 a 40. 37 a 42. Exacto, 42, ya hay un margen. Bueno, entonces esta está en las 12 semanas de gestación y nos dice, acude a un centro hospitalario con un cuadro de más o menos 4 días de evolución que se caracteriza por presentar disuria, dolor en la región hipogástrica. Ya nos está señalando ubicación, creo que con ustedes hemos un poquito diferenciado diferentes formas de infección, ¿no? ¿Sí? Como ustedes diferenciamos, o la quiuria, la baja, la alta, ¿no es cierto? Tenesmo vesical, alzas térmicas no cuantificadas. Entonces, con este cuadro, la pregunta será, ¿qué estudios complementarios vamos a solicitar? ¿Y por qué estamos pidiendo estos exámenes complementarios? ¿Qué esperan ustedes recibir como respuesta? ¿Sí? ¿Cuál será el agente etiológico probable? También hemos hablado en algún momento. Más que agente etiológico, agentes. ¿Ya? Tenemos a 3 agentes. Incluso hasta podemos hablar o busquen en porcentajes.
¿no? ¿Qué complicaciones podría presentar la paciente en caso de recibir tratamiento? Eso es el punto de vista de que es una paciente embarazada que corresponde a al primer trimestre de embarazo, ¿no? Cuando ustedes escogen el tratamiento, dicen, mencione para el tratamiento 3 grupos de fármacos diferentes, ¿no? Especificando las dosis, la duración del tratamiento, ¿no? Si hablamos de dosis, ¿cada cuánto tiene que ingerir el fármaco? Y, bueno, grupo, mecanismo de acción, efectos colaterales y contraindicaciones. En contraindicaciones, en las primeras clases habíamos comentado sobre ciertas categorías de los fármacos, ¿no es cierto? Sobre la categoría, a ver, ¿qué me dirá la categoría A, la B, la C, la D? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos fármacos con los que ustedes pueden tratar? ¿Ya? Agentes etiológicos. ¿De qué tipo de infección estamos hablando? A ver. Entonces, con eso también pueden trabajar. Cualquier duda, la pueden hacer y, a ver, unos 10 minutos. Puede ser, o tal vez más, no sé, vamos a ver. Participen, por favor, los que no han acumulado ni un punto. Si necesitan más tiempo, podemos darles, chicos, es cuestión de que nos comuniquemos, bueno. O tal vez alguna duda del caso anterior, el caso clínico anterior. ¿Todo quedó claro en el caso clínico anterior? Sí, doc. Ya, estaba fácil, ¿no es cierto? Entonces, a ver, investiguen. En estudios complementarios, ¿será que nos basta 1, 2? Y bueno, si colocan 1, si alguien quiere participar con esto, ¿qué características tendrá ese resultado? ¿No? Entonces, les doy tiempo, chicos. Dígame, Hurtado. Doctora, ¿sería una infección urinaria de vías altas? Ya. ¿Por qué? Por toda la sintomatología que presenta la paciente. Además, me hace pensar que es una infección de vía urinaria alta porque presenta fiebre la paciente, cosa que no se presenta en infección urinaria baja. Así es. Entonces, ya pudiésemos comenzar con esto, ¿no? Pero ¿cuál sería la clasificación? Si dice infección urinaria alta, ¿cuál serían las otras? Los otros posibles diagnósticos de esta paciente. Porque ustedes saben de que de rutina se les solicita un hemograma parcial de orina. ¿Qué otro diagnóstico pudiese lanzarnos si bien la paciente no presenta alzas térmicas? Hurtado, lo vamos a anotar Hurtado. A ver, otra persona. Doc, Sí, ustedes. Ay, voy a ir al otro lado un ratito. Ustedes. Barral, no. sí, Ya.
Yo estaba pensando más en una cistitis y tomando en cuenta las semanas de embarazo, se dice, ¿no? Que baja, que sube más bien el pH, entonces por lo que tendríamos un pH alcalino, entonces de esa manera sería mucho más fácil que una persona se pueda contagiar con alguna bacteria. Entonces yo estaba pensando más en una infección urinaria baja, porque la cistitis se presenta con dolor al miccionar, varias veces ir al baño, el tenesmo vesical, y entonces me estaría yendo más por lo que es una cistitis. Ya, puede ser válido, porque tienen que tomar en cuenta que dice el caso clínico fiebre, vamos a ir un ratito al otro lado, donde está alzas térmicas no cuantificadas. Hay diferentes maneras de percibir, ¿no? El que está refiriendo la paciente que tuvo alzas térmicas no cuantificadas. También es correcto. Es que aquí estamos viendo varias opciones. Estamos analizando cuál es la forma de, también de que ustedes evalúen al paciente, ¿no? Y bueno, habrá que corroborar dónde estamos con, a ver, centeno, luego acebo. ¿Es correcto también, Barral? Puede ser. Algo que también debemos de destacar, de lo que decía Barral, en el primer trimestre de embarazo, sí, podemos comenzar con una baja. ¿Qué otro nombre recibe esta baja? ¿No? Pero hasta acá ya hay algo, digamos, productivo, que las alzas térmicas, la fiebre, ¿no? La fiebre es más compatible con una ITU alta. ¿Cuál es el otro nombre de la ITU alta? ¿Sí? Entonces, puede presentar la paciente todo lo mencionado en el caso clínico, en ambos casos, en la alta y en la baja. Nos falta saber cuál es el nombre. Entonces, voy a dar el orden ya. Acá tenemos a centeno, a acebo, Ibarra, bueno, Ibarra, no sé, los que no han participado les daremos prioridad. Acebo ha participado. Sí. Estamos con Ibarra también. Velarde y Mundo Corre. A ver, vamos a ver. Velarde, por favor, chicos, ¿ya? Doc, buen día. Ya, lo que yo pienso es que esta paciente, considerando que está embarazada, como sabemos y también estaba leyendo los estudios, las mujeres embarazadas son más propensas a tener infecciones urinarias de tipo bajo y alto, principalmente por las modificaciones anatómicas que llegan a sufrir. Por ejemplo, es que existe un aumento del volumen urinario en la vejiga, existe también éxtasis urinario que llega a ser la falta de vaciamiento, también hay una obstrucción parcial del uréter porque el útero, a veces se asocia un útero que está rotado un poco a la derecha y esto favorece a esto. Tasia, ¿no? También, ¿perdón? Ya. ¿Qué más? Y bueno, entonces yo estaba pensando en que esta paciente llegaría a tener una pielonefritis o una infección urinaria alta, porque como dijo un compañero antes, si no estoy mal, ha tenido alzas térmicas o fiebre y esto va a estar asociado a una infección urinaria alta. Y su agente etiológico podría ser Escherichia coli porque es el causante en el 80% de casos de infección urinaria en mujeres. Ya, entonces, hay opciones, ¿no? Tenemos algunos factores que tal vez ustedes han investigado en algún momento, las diferencias entre la uretra varón-mujer, pero no solamente tenemos que tomar en cuenta la uretra, porque hay un cambio hormonal en esta paciente. A ver, no sé si alguien ha investigado qué otros cambios, además de las características específicas, en lo que es la longitud de la uretra, que deben pudiese participar en esta paciente. No se olviden que es una paciente de 12 semanas, ¿no es cierto? Tal vez si estuviesen pensando, ¿no? De que el útero estuviese ejerciendo cierta presión, ¿no? Hacia abajo todavía no hay eso, pero acá pudiésemos hablar de la anatomía, del factor hormonal, de qué factor hormonal estuviésemos hablando o refiriéndonos, qué va a desencadenar esa hormona. Estamos, a ver, con Velarde participó Mundo Corre. Estaba Mundo Corre.
Luego Garay. ¿Se desanimaron, chicos? Igual iba a decir que es una infección urinaria causada por Escherichia coli. También puede ser causada por estafilococos, enterococos. Y ahorita quería investigarlo. Nos estaba pidiendo. Ya, muy bien. Sí, fueron muy raras los estafilococo, pero ¿de qué tipo? Está bien, mundo corre. ¿Qué dice Garay? Doctora, igual le iba a decir pielonefritis. Pielonefritis, ya. Loaiza. Doctorita, yo estaba pensando en una infección de las vías, bueno, de la tracto urinario bajo. Ya. Porque si bien refiere una alza térmica, no siempre está catalogado como una fiebre, que es lo más común. Sin embargo, toda su parte clínica refiere lo que es una, por ejemplo, una cistitis. Entonces, ese es otro término, ¿no? Siempre ustedes van a tener algo nuevo. Vamos a complementar. Cistitis, infección urinaria baja, infección urinaria alta, pielonefritis, ¿no? Eso es lo que debemos diferenciar. Es lo que, digamos, están enfatizando es para el diagnóstico diferenciar la fiebre. Ya, acá hay que tomar en cuenta el primer trimestre, ¿no? Decíamos, la progesterona me va a traer un cambio de pH. Hay un cambio inicial en este primer trimestre. Va a haber una etapa de tal vez adaptación de parte de la paciente. Se tomarán tal vez algunas medidas que me neutralicen ese pH, ¿no? Entonces, ya, vamos ahora, lo vamos a dejar, digamos, como posibles dos diagnósticos, ¿sí? Entonces, porque acá solamente nos refiere a alza térmica. Para llegar a una pielonefritis habrá que tomar la temperatura. ¿Qué más? Por eso me haga también exámenes complementarios, a ver dónde está. Doctora. ¿O hay que ya participo? Sí, participo. ¿Sí? ¿Quién más que no haya participado? Ni Doctora. Yo, doctora. Yo, doctora Nilipu. Doctora. Doctora, orden, ¿ya? Argote, Gómez y Nilipu. Argote. Quería complementar algo hace rato que estaba leyendo que ya que la mujer embarazada va a segregar progesterona, esto va a relajar los músculos de los uréteres, los va a dilatar y va a provocar que el flujo de la orina sea lento. Y entonces, como tarda en atravesar las vías urinarias, va a aumentar el riesgo de que las bacterias se reproduzcan. Ya, entonces, dígame, sí. Sí, También que relajaba los músculos de la vejiga, entonces es más fácil vaciar la vejiga por completo y se va a elevar el riesgo de reflujo de la ¿será que orina. al relajar la pared de la vejiga vamos a vaciar? Se va a enlentecer más bien, ¿no? O sea, tendría que contraerse la pared. ¿Sí? Hay una relación. Sí, perdón, me confundí, sí, verdad. Ya, eso está muy bien. Entonces, y aquí ya nos está un poquito llevando hacia una ITU alta. Sí, porque hay relajación de los uréteres, nos dice, ¿no? Uréteres, no uretra, uréteres. Entonces habrá más éstasis. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Argote. Estábamos con, ¿dónde estamos? Fernando Gómez. Solo podrías decir que ya que por ese periodo de gestación de la mujer en la cual cambia el mismo pH vaginal en un pH ácido, el cual es un foco de infecciones, ya que ese mismo pH ácido es el que permite la proliferación de todo agente patógeno que puede dañar las vías urinarias. Eso puede mostrar, digámoslo así, que esta mujer embarazada tiene algún patógeno presente en sus vías urinarias, el cual produce la infección. Este, a su vez, por número se puede definir que es un agente bacteriano, el cual podría ser
Escherichia coli, entre otros, y se podría realizar un tratamiento sencillo por medio de dióxido de cloro o cualquier antibiótico fácil de administrar. Ya, está bien. Ahorita vamos a entrar a antibióticos, tal vez modificar el pH, sí, puede ser una medida. Snickers, Edinson, Lilipu. Disculpe, Doc, lo acaban de mencionar mi compañera Noelia y Gómez, lo mismo que iba a decir. Bien, prepare usted Nilipu, lo voy a tener acá, el tratamiento. Y entonces vámonos con Muñoz. Doctora Zambrano. Yo, doctora, quería complementar. ¿Muñoz? ¿No está Muñoz? Estoy en el orden en que... ¿Ah? Soy Muñoz, doctora. Ya, Muñoz, Ortuño, ¿cómo es? Ortuño y Zambrano, ¿sí? Vamos, Muñoz. Lo que podría complementar también es que en caso de que fuera una pielonefritis, después de tratarla tendríamos un 25% de probabilidad de que vuelva a aparecer en un posible embarazo igualmente. Además que podríamos decir que durante los meses de gestación es considerado, ya gracias a los cambios de pH en la vagina, es considerado el mejor momento para un foco de infección de bacterias. También en complicaciones podría decir que pues, puede aumentar el riesgo de un parto prematuro y también la ruptura prematura de membranas también, además de una posible sepsis. Bien, eso sí. Esto no digamos enfrascándose en las 12 semanas. ¿Ya? Eso es correcto. Vamos con quién. Estamos con Muñoz. Ahí donde estamos. Muñoz, Ortuño. Natalie. Ya, Doc. Lo que encontré yo fue como que en un artículo decía que en las gestantes existe lo que es la dilatación pielocaliciar, que es súper importante, y que en una ectasia ureterorrenal puede albergar hasta 200 mililitros de orina. Y también puede haber lo que es la dextrorrotación uterina y la interposición del colon sigmoide y el tránsito en paralelo del uréter. Ahora también decía que en las embarazadas la médula renal es sensible a la infección, pero que la Escherichia coli suele ser menor en gestantes. Así que... Ya, pudiésemos complementar, ¿no? De esos otros factores. Ya, puede ser. Hay que considerar también el medio ambiente, la paciente, ¿no? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Sí? A ver, ¿qué más podemos comentar? Ortuño era, ¿no? Zambrano. Ahora sí el equipo Zambrano, después Guaita. Los que no han participado. ¿Ya? Doctora, yo quería hablar sobre las pruebas complementarias. Ya. Y falta todo para los que quieran participar, los otros agentes etiológicos. ¿Qué estudios complementarios se pueden solicitar? ¿Qué se va a evidenciar? Lo escuchamos, Zambrano. Ya. Nosotros tenemos que pedir la urea y la creatinina, y lo que se espera en una persona que tenga una infección urinaria alta es que tenga un aumento de estas dos, de la urea y de la creatinina. También una hematología, y acá también vamos a esperar que tenga leucocitosis, que sería el aumento de los glóbulos blancos. También una disminución del hematocrito, y también trombocitopenia, que sería la disminución de las plaquetas. También el sedimento urinario se debería observar que haya hematuria, o sea, sangre en la orina, y también piuria, que sería pus en la orina. Eso, doctora. Doctora Zambrano Contreras, si somos doctora. Muy bien. Urea, creatinina, ya leucocitosis. ¿Cuándo dice Lucero de Los Ángeles? A ver qué nos dice Frank. Ya, doctora, igualmente le voy a hablar sobre lo que es las pruebas complementarias. Creo que como primer medida debemos, pedir un urocultivo
para poder apreciar, ¿no?, las células, porque también podemos ver si están las células. Bueno, entonces eran los parámetros. Su compañero decía, la urea y la creatinina van a estar elevados. ¿Cuánto es? ¿Cuál es ese parámetro? Guaita, tal vez, no sé si ha encontrado usted. ¿O qué más puede complementar? Ya, Todo es bueno para que... ya, le iba a complementar que, o sea, pues tenemos que pedir también el urocultivo, como dijo, y algo muy importante también pedir el antibiograma junto a esta prueba. Claro, no se van a olvidar de que siempre hay también tratamientos empíricos, ¿no? No podemos enviar, decimos a casa a la paciente sin tratamiento. Bien, ¿algo más? Lucero de Los Yo, Ángeles. ¿Ya? a raíz, he estado buscando, bueno, y las infecciones urinarias en el embarazo tienden a ser de un 5 a 10%. Normalmente van a presentar en esa cantidad una infección urinaria que sea baja. Entre las mujeres que tienden a presentar esto van a ser probablemente mujeres que tengan, a ver, un ratito, o sea, que no tengan una limpieza adecuada. Entonces, en cuanto a la microbiología, puede ser que sean en bacilos gram negativos, como puede ser E. coli, que tienden a ser un 80 o 90%. Otros puede ser Proteus o Klebsiella, que pueden hacer que la paciente tenga alguna infección urinaria. En cuanto al tratamiento, es un tanto complicado, puesto que en las embarazadas puede hacer que tengan riesgo de dar a luz en pretérmino y también dañar al feto. Entonces, tienden a darles en mates o infusiones o algo más casero, aparte de tener, dicen que tengan una buena higiene. Después podrían darles algún fármaco, como ser la nitrofurantoína, en una dosis de 100 miligramos cada 8 horas. De segunda elección podría ser la amoxicilina de 750 miligramos cada 8 horas. Ya. Bueno, entonces ahí su compañera comenta infusiones, pero ¿de qué? Tal vez se pudiese ayudar con el tratamiento con la fitoterapia, ¿sí? Puede ser. Acá en el tratamiento farmacológico ha mencionado algunos fármacos, nitrofurantoína, amoxicilina. ¿A qué grupos corresponden? ¿No? Los que no han participado, ¿ya? ¿A qué grupos corresponden? Vamos con Daza. Usted era Daza, creo, ¿no? No. La que habló hace un momento, al estudiante. ¿El apellido cuál es? Habló a Raya. Ah, ya. Araya, ¿dónde está Araya? A ver. Creo que yo la anoté. Araya. Entonces, para usted. Daza, ¿es usted? Sí, Doc, quería hablar de algunos criterios de diagnóstico que se usan igual, o sea, a partir de un urocultivo, cómo detectar si hay bacteriuria asintomática y también si hay infecciones en otras regiones. Por ejemplo, si hay una bacteriuria asintomática, podemos hablar de la presencia de los signos y síntomas que tiene la paciente, por ejemplo, el tenesmo, el dolor, etcétera. Y también en el cultivo de orina podemos ver arriba de 10 elevado a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, con no más de 2 especies de organismos, puede ser E. coli, como dijo mi compañera, o Klebsiella. Después, igual, podemos tener la presencia de otros signos y síntomas. Y también podemos fijarnos en los nitratos de leucocitos y ver si hay una esterasa positiva, una piuria de arriba de 10 leucocitos por mililitros, y así van los criterios para la bacteriuria sintomática. Y para la asintomática, es lo mismo, o sea, los mismos criterios en cuanto a los resultados del urocultivo, pero obviamente sin los síntomas que serían la fiebre, el dolor, etcétera.
Muy bien, entonces de rutina decíamos, ¿no? Cuando se diagnostica un embarazo a una paciente se le solicita todo y en ese caso pudiese presentar una bacteriuria asintomática, ¿no? Positivo al estudio complementario, pero que la paciente, como dijo su compañera, no presenta ningún síntoma, ¿ya? Está bien, entonces Rocabado. Doctora, yo igual investigué algo de los estudios complementarios. En este caso, como estaríamos sospechando, digamos, de una pielonefritis, sería ya un daño renal. Tal vez en la orina podríamos observar lo que es cilindros granulosos, hialinos o leucocitarios. Entonces, esto ya nos indicaría que hay un daño renal y que sería una pielonefritis. También podríamos ver lo que es un antibiograma, porque como estos agentes que ya mencionaron mis compañeras son bastante resistentes a varios fármacos, entonces lo que sería ideal sería hacer un antibiograma para ver cuál fármaco le iría mejor a la paciente o cuál le haría más efecto. Después también podemos observar lo que es turbidez en orina, lo que nos indicaría de que hay piuria macroscópica, entonces lo que podría darnos más índices de que es una infección urinaria. Muy bien, antibiograma. Ya ahorita vamos a llegar a tratamiento. Rocabado, barriga. Doctora, yo investigué sobre los agentes etiológicos, aparte de la Escherichia coli, que vendrían a ser la Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae. Entre los gram positivos tendríamos los Enterococcus saprophylos y los Streptococcus galacteriae. En caso de la nitrofurantoína, el mecanismo de acción sería la inhibición de la acetilcoenzima A, y esto inactiva la síntesis de proteínas ribosómicas en las bacterias. Muy bien, nitrofurantoína. Tal vez alguien a qué grupo pertenece. Muy bien, barriga, Argote. Nada, yo estaba leyendo del tratamiento. Bueno, como primera elección tendríamos lo que es la nitrofurantoína y como segunda elección la amoxicilina. En un artículo leí también sobre el trimetoprim sulfametoxazol, pero decía que estaba contraindicado para el primer trimestre, ya que puede causar malformaciones congénitas. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Habrán fármacos que pueden estar indicados en el primer trimestre, por eso les decía, investiguen y ya lo hemos hablado, son fármacos que pertenecen a la categoría A, ¿no? A medida que vayamos bajando, entonces, y vaya la paciente avanzando en su embarazo, estarían contraindicados, ¿sí? Entonces ya, acá ya nos está alertando, cuidado con el trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Sobre todo después del primer trimestre de embarazo, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Doctora. Contraindicado, sí, después del primer trimestre. Dígame, ¿ustedes? Flores. ¿Voten? ¿Flores? Sí, Flores Araí. Antes que se pase, yo quería mencionar lo que había dicho de la nitrofurantoína. Es un antibiótico bactericida que interfiere con los procesos enzimáticos de la cadena de respiración de la bacteria y además que también actúa sobre la pared celular. Y de la amoxicilina, pues inhibe la síntesis de la proteína de pared de las bacterias también. Es un antibiótico bactericida, beta-lactámico y también podría decir que pertenece al subgrupo de las penicilinas. Muy bien. Sí. Argote, sí, ahorita. Entonces, la amoxicilina ya lo hemos estado viendo, ¿no? Es un beta-lactámico, es una penicilina, es un semisintético. ¿Qué más pudiésemos decir? A ver, ¿alguien que recuerde? Alguito más falta aquí. ¿Alguien más? Bueno, vayan investigando. Nos iremos con Argote, tal vez. No sé si era Argote, ¿no? ¿Dónde está Argote? Yo ya participé, doctor. Ya participó, ya. Flores Arratia, entonces vamos con los que quieren participar nuevamente. No, acá hay otro estudiante, Marco Fabián Pérez. Sí, doctora. Respecto al tratamiento, según estoy leyendo, se usa los betalactámicos de fosfomicina y trometamol y de
nitrofurantoína, que cumple los criterios de seguridad y eficacia requeridos en la mayoría de los casos. También menciona que la amoxicilina y ácido clavulámico, las cefalosporinas y la nitrofurantoína no han demostrado la misma eficacia en monodosis a causa de su rápida eliminación urinaria. Y también menciona que básicamente como que en circunstancias como alergias o infecciones graves, puede considerarse el empleo de Aztreonam o de aminoglucósidos. Ya, Aztreonam. Ya digamos, aminoglucosa. Uy, a ver, habrá que investigar, ¿no? Hemos hablado de los aminoglucósidos. ¿Quién tenemos dentro de este aminoglucósido? Pérez. Lista Miranda. A ver, ¿quién sabe? Aztreonam. Bueno, claro, ahora acá depende, en estas categorías, a partir de la C, digamos, nos dice que ya puede causar un daño en el feto. Son estudios que se han realizado, sobre todo en animales, donde en ellos se ha evidenciado este daño y no se ha corroborado en el ser humano, pero donde ya nos dicen, no, alerta, cuidado. Pero decía, existen algunas situaciones ya donde la paciente puede tener una pielonefritis complicada y bueno, pues habrá que tal vez arriesgarnos, dice, ver o poner en la balanza, ¿no? Cuán importante o qué riesgo, si vale la pena arriesgar al feto, ¿sí? En esas últimas instancias, ¿no? Si ustedes investigan, vamos a ver de que existen fármacos que se pueden administrar con mucha seguridad o fármacos que se pueden administrar durante el primer trimestre, contraindicados en el primer trimestre, o utilizar durante el segundo trimestre o tercer trimestre, ¿no? Eso es lo que quiero que investiguen. A ver qué tenemos con... Ahora, otra cosa que decía que es cierto, su compañero, es que la nitrofurantoína es un fármaco antiguo, es un prototipo, ¿no? Que sobre todo se utiliza con esa finalidad de ejercer un efecto antiséptico, ¿no? Hace un momento estábamos hablando de los cambios de pH, ¿no? Entonces, más tiene este efecto antiséptico y se utiliza en las pacientes embarazadas, en infecciones urinarias no complicadas, por eso hemos dejado, ¿no?, abierto este diagnóstico baja y alta, ¿no? O también en pacientes de la tercera edad, ¿no? Que sobre todo varones, ¿no? Que tal vez pudiesen tener algún grado o cierto cambio en relación a la próstata, ¿no? Entonces decíamos de que el aumento de la frecuencia miccional va a ser de que este residuo de orina ingrese, ¿no? Y me pueda desencadenar una proliferación bacteriana y, ¿por qué no? Si no recibe tratamiento y de acuerdo a las características del paciente, ascender esta infección urinaria, ¿no? Entonces, cumple esa función la nitrofurantoína, ¿sí? Miranda. Ya, doctora, yo lo que investigué fue un poco sobre el tratamiento. Ya. Y aparte, bueno, de los que dijeron, ¿no? La nitrofurantoína, la amoxicilina, también estaba sobre lo que es la ampicilina, ¿no? El cual se daba de 500 miligramos por vía oral cada 6 horas y este pertenecía al grupo de los antibióticos similares a la penicilina. Otro que era el cefalexin, también que pertenece al grupo de las cefalosporinas, que se da, ¿no? 500 miligramos por vía oral cada 6 horas. Y otro que es la amoxicilina junto con ácido clavulánico, el cual pertenece al grupo de los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿no? Que es 500 miligramos cada 8 horas. Y este es de un espectro más reducido. Bueno, ahora hay que investigar para los que digan, ya no tengo que hablar, ¿cuánto durará el tratamiento? ¿Cada cuánto se dará todos estos antibióticos o fármacos, ¿no? Unos serán pues cada 6, cada 8, cada 12, por 5, 7 días, 10 días, 15 días, habrá que investigar. Miranda, a ver, voy a analizar quién no ha participado. María de Los Ángeles ya participó, ¿no? ¿Dónde está? Doc, ¿me Lucero escuchan? de Los No Ángeles. pude. ¿Ahora me ¿Perdón? escucha, Doc? ¿Me escuchan? ¿Usted, Lucero? Sí, Doc. Ya, la escuchamos, Lucero. Ya, Doc. Por ejemplo, para las embarazadas encontré que no solamente es un tratamiento, ya sea por cefalosporina de tercera generación, también se debe internarla por el riesgo que sufre tanto el bebé como ella.
y es una internación, y también el tratamiento consta de cefalosporina de tercera generación por vía parenteral, y hay que estar monitorizando lo que es la gestación, porque como ya habíamos dicho, hay un riesgo de un posible, puede ser aborto, o también de un parto acelerado, adelantado. Ya, está bien. Cefalosporinas de tercera generación. Bueno, ¿cuáles serán esas cefalosporinas de tercera generación? No sé, a ver quién quiere complementar. Vamos a la segunda vuelta. Antes estaba Centeno, Hurtado, luego no sé quién. A ver, escuchamos. ¿Qué querían complementar? Doc, disculpe, dentro de los estudios para solicitar, aparte de los análisis de orina y los urocultivos, también dijeron que podíamos sospechar de una cistitis o una obstrucción vesical, para lo cual podríamos solicitar una citoscopía o una citometría. Ya, puede ser. De menos a más también pudiésemos una ecografía, ¿no? Hay que ver también todos esos factores económicos, si es paciente particular, si está el seguro, es el seguro de cubre, pero sí, puede ser una opción. Zambrano. Zambrano Valenzuela, Doc, disculpe. Ah, ya, Zambrano Valenzuela. Muy acá tengo una Zambrano Contreras, pensé que era Zambrano Contreras, ¿ya? A ver. Bueno, acá hay algo en común. Ustedes me dijeron amoxicilina y ampicilina. Entonces, todo lo que dijimos en relación a betalactámicos es correcto, pero ¿a qué subgrupo pertenece, chicos? ¿Quién me va a responder? Me da su apellido y su opinión. Doc. ¿Con quién estoy? Velarde. Velarde, ¿ya? Bueno, primero hizo la pregunta de qué fármacos de cefalosporinas de tercera generación teníamos. Sí. Tenemos la cefotaxima, la ceftriaxona y la ceftazidima, y la que usaríamos para tratar E. coli sería la ceftriaxona, porque además se puede usar en mujeres embarazadas. Eso es lo que quiero que investiguen. Bueno, la ceftriaxona ya es la más utilizada, ¿no? Van a escuchar en sus lotes ceftriaxona, entonces no se olviden, ceftriaxona, cefalosporinas de tercera generación, ¿no es cierto? Bien, es correcto. ¿Cuál será la dosis? ¿Cuánto tiempo de tratamiento, Velarde? Doc, según un texto que tengo que es guía de antibióticos, para infecciones moderadas se da 1 gramo cada 24 horas, pero de forma intramuscular. Y en infecciones severas se puede dar 2 gramos cada 24 horas por forma intravenosa. Ya. Pero no encuentro por vía oral, digamos. No. Está bien, esa es a la vía. Doctora. ¿Ya? ¿Con quién estoy? Con Ibarra. Usted comentaba de a qué familia pertenecía la amoxicilina, y yo estaba averiguando y pertenece a la penicilina, que son antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Esa va a ser su acción. Ese es el mecanismo de acción. Pero a ver, recuerden, busquen sus apuntes, recuerden que les he dado un primer trabajo donde les decía investiguen el grupo, mecanismo de acción, efecto y demás, y les mencioné a la amoxicilina. ¿A qué subgrupo pertenece? Como les digo nuevamente, es un betalactámico, ¿sí? Es una penicilina semisintética, y luego algo más falta. ¿Alguien? Eso es correcto. ¿Con quién estaba? Ibarra, ¿no? Es una penicilina de qué espectro? Y ahí está la respuesta. De amplio espectro, doctora. Es de amplio espectro. ¿Quién dijo de amplio espectro? Apellido. Centeno, doctora, pero también un compañero mío dijo, creo. ¿Ya? ¿Cuál es el apellido de su compañero? ¿Pérez? No. Sí, doctora, yo. Ay, Pérez. Se va a poner el contagio. Pérez, ya. Está bien. Muy bien. Eso, chicos, no se olviden. Ya cuando entremos a fármacos, ustedes ya me van a decir la respuesta. A ver, ¿qué más tenemos en tratamiento? Doctora, yo algo que quiero
decir sobre el tratamiento en el embarazo específicamente, que hay que tratar de 10 a 14 días con ceftriaxona, 1 gramo por vía intravenosa, cada 24 horas. Este fármaco es de amplio espectro que va a haber una inhibición a la síntesis de la pared celular especialmente. Y después hay otro, la ampicilina, con el sulbactama, que 3 gramos por vía intravenosa cada 8 horas. La ampicilina es un antibiótico similar a la penicilina, como dijimos. Perdón, ¿cuánto la dosis dijo de la ampicilina? ¿Por qué vía? Vía intravenosa. Ya. Cada 8 horas. ¿Y la dosis? 3 gramos. 3 gramos. Ya. Ahora, por ejemplo, acá tenemos una combinación de fármacos, ampicilina, sulbactam. Ustedes van a... Exacto. Dígame. El sulbactam, que pertenece a los inhibidores beta-lactamatosa, creo. A ver, inhibidores de... Recuerden la materia anterior. Beta-lactamasa. Los inhibidores de la beta-lactamasa. Muy bien. ¿Ustedes? Acebo, doctor. Acebo, ¿dónde está acebo? ¿Más antes participó? No. Sí, doctor. A ver, ¿dónde está? Ah, sí, aquí está. Ya. Acebo, sí, ya lo vi. Bien. Sí, es correcto, ceftriaxona, ampicilina más sulbactam. Claro, la ceftriaxona la tienen que reservar en los casos complicados, en una pielonefritis, por ejemplo, porque no amerita dar en una cistitis, ¿no? Por eso estaríamos pensando ya en una nitrofurantoína, en una amoxicilina sola, puede ser, o bueno, si estamos sospechando, y es correcto, de una tolerancia o resistencia en una amoxicilina más ácido clavulánico, o una ampicilina más sulbactam, porque tanto el ácido clavulánico como el sulbactam son inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué más podemos decir? ¿O por qué no daríamos, por ejemplo, solo ácido clavulánico o solo sulbactam? ¿Quién quiere responder a esto? ¿Qué da su apellido? Doctora Velarde. Ya. Antes de responder a eso, estaba averiguando y al parecer E. coli, o sea, en caso de confirmar que nuestra paciente tiene E. coli después del urocultivo, llega a tener cierta resistencia a la ampicilina, pero no tanta resistencia a la amoxicilina más ácido clavulánico. Pero, o sea, en caso de que queremos administrar penicilinas, podríamos aplicar pipervastazo, pero como es embarazada no podemos, ¿no? Pero, o sea, esto me sorprende que dice que tiene cierta resistencia a la ampicilina. No sé si esto podríamos considerar en el tratamiento. ¿Amoxi más ácido clavulánico? Ajá. Claro. Es más, se utiliza más la amoxicilina con el ácido clavulánico que la ampicilina más el sulbactam. Ustedes van ahí bien en los tratamientos que den sus docentes. Es de mayor uso, con mayor frecuencia. Hay mayor efecto sinérgico con esto, ¿ya? Está bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera? Ya me olvidé de la pregunta. A ver, háganme recuerdo, respondan. Otros fármacos también. A ver, acá está bueno, Velarde ya participó. Dígame. Doctora, de fosfomicina, creo que hablaron, y nitrofurantoína. Su dosis sería, de fosfomicina es una dosis única, que es de 3 gramos por vía oral, y de nitrofurantoína es de 50 a 100 miligramos cada 6 horas vía oral durante 7 días. 50 a 100 miligramos cada, sí, bueno, ahora, como la nitrofurantoína no es tan potente, sería, bueno, mejor darle una dosis de 100, pero sí, el parámetro está entre 50 y 100 miligramos, y oral cada ¿cuánto? 6 horas. Cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Ya, hasta incluso acá podemos un poquito estirar, ¿no? Ampliar la duración del tratamiento a 10 días, ¿sí? Ustedes mundo corre, ¿no? Un ratito, acá está. Ya. Entonces, vamos repasando. Nitrofurantoína.
amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, cefalosporinas. Bueno, me ha mencionado la cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona. ¿Qué pasará con la ceftazidima? Creo que era Velarde. ¿Habrá otra cefalosporina de alguna generación menor? ¿Qué me dice Barral y Hurtado que están aquí? ¿O qué quieren complementar? Doctora, yo quería hablar sobre la ceftazidima. Ya, ceftazidima. Escuchamos. Sí. Como usted bien dijo, es una cefalosporina de tercera generación. Su dosis es administrada de 1 a 2 gramos entre 8 a 12 horas. La duración del tratamiento sería de 5 a 7 días, al igual que una nitrofurantoína. El mecanismo de acción: bactericida e inhibe la pared celular que se instala la beta-lactamasa. ¿Ya? Entonces, tenemos fármacos, muchos fármacos en esta gran familia de los beta-lactámicos. Lo único que ustedes tienen que hacer es repasar y realizar sus resumencitos. Hemos hablado de amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona, ceftazidima, que pertenece al mismo grupo. Por ende, el mecanismo de acción va a ser igual en todos estos fármacos. ¿Sí? Está muy bien Hurtado. Vamos con Barral. Doc, yo quería hacer un poquito de referencia. Estaban hablando de lo que es la nitrofurantoína y lo que sería la combinación del trimetroprina y el sulfametaxol. La nitrofurantoína estaría correcta a usar en mujeres que están embarazadas, pero en el primer trimestre, porque en el último trimestre lo que ocasiona es que el bebé tenga una hemólisis. Entonces, esto sería contraindicado en mujeres que están a punto de dar a luz. Y el trimetroprima y el sulfametaxol puede causar malformaciones congénitas, pero también a final de lo que es el embarazo. Entonces, eso sería, Doc. ¿Ya? Muy bien. Eso es importante también. Entonces puede causar malformaciones al final del embarazo, el trimetoprima, el sulfametoxazol. Hay algo más que nos puede desencadenar, ¿sí? A ver, ¿quién quiere participar? Hurtado Suárez, Luján, Melina Alejandra Luján. Doc, otra cefalosporina de primera generación sería la cefazolina, que la dosis intravenosa habitual en adultos es de 0.5 a 2 gramos por vía intravenosa cada 8 horas. Y esta se utiliza para infecciones por Escherichia coli o en profilaxis quirúrgicas. Ya, profilaxis. Esa es otra cefalosporina de primera generación. De primera generación. Entonces, ustedes Luján, ¿no? Eso es importante. Sí, Doc, Luján. Acá tenemos, generalmente las cefalosporinas, dicen, no se administran por vía oral. Es el primer grupo que se descubrió, pero sin embargo, acá nos trae nuestra opción, la cefazolina por vía parenteral. ¿Ya? Puede ser otra opción. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, Torrico, Diego Israel Torrico. Lo escuchamos, Torrico. Hola. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, adelante. Ok, en cuanto a las infecciones en las vías urinarias, estarían más indicados fármacos como ya mencionaron mis compañeros, como la amoxicilina, ampicilina, trimetoprim, pero también mencionan otros que son como la ofloxacina y la ciprofloxacina. La ofloxacina, más que todo, no estaría indicado en pacientes como el que está en el caso que presenta embarazo, pero hablando de la ciprofloxacina, podemos decir que es un antibiótico que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas. Va a inhibir la síntesis del ADN bacteriano y su dosis, más que todo, si hablamos específicamente de una cistitis aguda no complicada, pues sería de 250 miligramos a 500 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? Sí, desde el punto de vista de tratamiento en general, ¿no? Las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, ¿no? Sí, eso es correcto. Es una quinolona, la dosis también de 250 a 500 miligramos.
pero tomar en cuenta de que en una paciente embarazada sí va a desencadenar efectos teratogénicos. Acá también varía, ¿no? Algunos libros nos dicen en los últimos trimestres puede pensarse como opción, pero mejor no. Pero es correcto, es más, se sugiere como uno de los fármacos más utilizados a las fluoroquinolonas. Vamos a llegar a las fluoroquinolonas. ¿Será que si recuerdan ustedes? Está muy bien este Torrico. ¿Será que recuerdan ustedes quiénes corresponden, aparte de lo que su compañero mencionó, la ciprofloxacina, la ofloxacina, dijo, ¿no, Torrico? Sí, doctora. Muy bien. ¿Qué otras quinolonas tenemos? A manera de repasar. Norfloxacina. La norfloxacina, muy bien. Bueno, está bien. Entonces, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina, norfloxacina, son algunas de las fluoroquinolonas. Fluoradas son, ¿no? Tenemos a un prototipo y esta, la ciprofloxacina, ya es fluorada, se ha alterado no alterado, se ha cambiado la estructura química a una estructura fluorada y por eso ya el efecto será un poco mayor, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces, yo creo que ya está quedando claro, ¿no? Cuáles serían sus opciones de tratamiento, ¿sí? De acuerdo a la gravedad, ¿no? Han hablado del Astronam, a ver qué otros, ¿por qué no también pudiésemos utilizar la cefalosporina de tercera generación? Bajo ese diagnóstico abierto que han dado, ¿no? Esos dos posibles diagnósticos, ¿no? Sí, es cierto que una otra materia bioquímica tal vez aviso de que una paciente con pielonefritis va a tener mayor sedimento, piuria, los leucocitos van a estar elevadísimos, ¿no es cierto? Ahora, no sé si con ustedes, pero en parcial de orina hay ciertas características que debemos de evaluar. Sí, ya han debido ver en qué materia llevan, también fármaco. No sé si alguien me quiere hablar, Luján. Los cambios físicos, tal vez, hola. En fisiología, doctoras, llegamos a eso. Ya, fisiología. A ver qué cambios hay en la orina. ¿Qué aspecto, qué color, olor? ¿Quién quiere participar? Torrico, Zambrana o Hurtado. No sé, o tal vez es de la participación. Yo, doctora, si es que otro compañero no quisiera participar. Ya, usted y después Barral. Ya, en cuanto al examen general de orina, se medía en 3 parámetros: examen físico, bioquímico y no recuerdo muy bien el otro, pero eran... ya, pero en el examen físico la apariencia va a ser turbia. Ya. El color, como bien dijimos, puede cambiar desde amarillo a también un color bien turbio por la presencia de las bacterias. La densidad va a estar aumentada. Si bien recuerdo, la densidad era de 1015 a 1030 o 1040. Va a haber presencia de nitritos. O sea, la densidad va a estar en 1040, 1015, eso habrá que aclarar. Va a estar elevado, doctora. ¿Y eso es igual a? La densidad es elevada, mayor a 1040. Ya. A ver, alguien tal vez opinará algo distinto, mayor a 1040. Ya. Sí. El pH se encontrará, creo que es disminuido, porque bien recuerdo que decía que las orinas ácidas eran características de infecciones urinarias, entonces creo que estaría disminuido el pH. Alguien comentó, no, hay mayor acidez, pero habrá que ver también, y eso tal vez en parasitología, fisiología, existen diferentes cambios en el pH, de acuerdo a la etiología, ¿ya? Entonces, de preferencia, pH bajo, dicen, ¿ya? A ver. Sí. También pueden encontrarse bacterias, pero no necesariamente por una infección urinaria. Recordemos que las vías urinarias ya de por sí tienen bacterias, entonces no siempre quieren decir de que es una infección urinaria. También leucocitos se podrían encontrar, estarían aumentados. Creo que eran más de 3 por campo, 5. Por campo, a ver qué opinan los demás. Doctora, algo para añadir.
Si es una infección urinaria bacteriana, vamos a encontrar leucocitos y nitritos aumentados. Exacto, nitritos, muy bien. Ustedes, Ibarra. Ibarra. ¿Dónde estamos, Ibarra? Doctora, algo que quizá también podría aumentar es que si encontráramos una alta, encontraríamos quizá eritrocitos o cilindros, creo que son. Ya. Que se encuentran. ¿Será que los, ahora, no sé, usted dígame, los eritrocitos son los cilindros? Pueden ser, ¿no? ¿A qué se refiere con cilindros? Pero sí es correcto, vamos a ver. Ya, ¿por qué habrán eritrocitos entonces? ¿Quién era el que participó? Eritrocitos, cilindros. Centeno, doctora. Ya. Es un reflejo de los túbulos dañados, si no estoy mal. Ya, es un reflejo de los túbulos dañados. Secundario a un proceso inflamatorio. Ya en este caso bacteriano. Bien. ¿Qué más? ¿Quién quiere participar? Estoy con Barral. Sí, Doc, creo que mis compañeros no han mencionado el tema del olor. El olor característico es el de sui generis. Y bueno, en lo que sería una infección sería fétido, ¿no? Esto estaría en lo que es el examen físico. Y también se podría ver cuando existe espuma o no, que nos estaría dando que sí existen bacterias. Ahora podríamos ver si es, digamos, por una infección vírica, tendremos una desviación a la izquierda, que serían nuestros linfocitos, y en todo caso, si fuese a la derecha, una curva hacia la derecha sería por bacterias. Ya, muy bien. Que ya han aprendido, ¿no? Muy bien. Es Barral. ¿Listo? Barral. Ya está anotado. Eso es correcto, chicos. ¿Qué más? Doctora. Sí, estoy con Belis. ¿Dónde? ¿Belis? Allá. Belis. Hablando un poco también sobre el examen general de orina, nos menciona en un examen microscópico del sedimento urinario también se puede observar algunos elementos formes como células epiteliales, las cuales puede haber epitelio de transición y su interpretación puede ser inflamación de vía urinaria descendente. O también hay de epitelio tubular renal, que son células mayores que los leucocitos, que van a presentar granulaciones y se puede ver también en pielonefritis. Ya. Entonces, ahora acá también ustedes ya han debido comprender el semestre pasado de que las células epiteliales, bueno, los cilindros implican también células epiteliales, ¿no? Células epiteliales, detritus, la descamación de lo que es el endotelio, ¿no? Eso también la fisiopatología también van a comprender. Es algo que se va a diferenciar de una infección de vía urinaria baja. Ahora, si hablamos de infección de vía urinaria baja, nadie lo ha dicho, pero van a seguir leyendo porque este caso clínico lo voy a solicitar para que presenten otro trabajo, ya vayan preparándolo. Puede haber hematuria, pero dependerá. Habrán hematurias microscópicas y hematurias macroscópicas. Su compañera también habló sobre las espumas, ¿no? Espuma en la orina, ¿ya? También la espuma en la orina es un reflejo de otra patología renal. ¿Cuál será? Proteinuria, o sea, significa proteinuria. ¿Ya? Proteinuria. ¿En quiénes estamos o qué diagnóstico más estaríamos dando Ibarra? Proteinuria. Insuficiencia renal. Daño renal. Estaríamos hablando posiblemente, nos dice, un síndrome nefrótico, ¿recuerdan? Nefrótico. Y si hablamos de síndrome nefrótico de pérdida de proteínas, estaríamos, ¿por qué no?, pensando también en una posible complicación, ¿no? Probable en un paciente diabético, mal controlado, que ha ido evolucionando de manera crónica. Y tenemos también infecciones, en este caso secundarias, o sea, una ITU, ya puede ser baja, puede ser alta, secundaria a una diabetes. Entonces, hay que pensar por qué esos pacientes con mucha frecuencia van a presentar infecciones de vía urinaria, ¿no? Y habrá ¿cuál sería la conducta en este paciente con ITU
y diabetes. Vamos a hablar, tengo creo que eran 3 tipos de ITUs. Una era la paciente embarazada, otra ITU con el paciente diabético y una más, creo que es ITU en niños. ¿Ya? Esos 3 tipos de ITUs vamos a tratar como caso clínico. A ver, adelantemos algo. ¿Qué antibióticos? ¿Será diferente el tratamiento con este paciente con diabetes? Entonces, esto van a ir investigando. O si van buscando, yo voy a irme a la lista. No me pise el tiempo. ¿Qué más? A grosso modo, sí. Le damos el tratamiento farmacológico, pero ¿qué más? ¿Cuál sería la etiología en este paciente, en el segundo paciente? Ya la diabetes, ¿pero qué? ¿Qué está causando la diabetes? Me van a esperar un ratito, chicos, que estoy yendo a la lista, ¿ya? Pero voy investigando o pensando. ¿Por qué se vería con mucha frecuencia la diabetes? O, perdón, la infección urinaria en este paciente diabético. No nos ha dado el tiempo tampoco para evaluarnos. No hay problema. A medida que vayamos avanzando, voy a ir ya preguntando por lista y llenando sus casillas. Doctora, tal vez porque los niveles de glucosa están elevados y tal vez eso haría posible que las bacterias se reproduzcan más fácil. Correcto. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, chicos. Muy bien. O también pudiésemos decir un paciente con diabetes tipo 2 será un paciente posiblemente obeso. Entonces acá hay un cambio en la anatomía, ¿no? Ese acúmulo de tejido adiposo estará comprimiendo tal vez nuestra vejiga y alterando lo que es la anatomía correcta. Ustedes recuerden, en anatomía había ciertas válvulas, cierta dirección, ¿no es cierto? Y esto puede verse alterado y predisponer también. Y nuevamente, diabetes mal controlada, o relacionado con diabetes, la obesidad, alteración en vía urinaria y por los dos lados, una compresión de vejiga, cambio en uretra, puede ser una etiología, y la otra la bacteriana, ¿no? Que me está desencadenando una infección de vía urinaria. Bueno, ahora sí estamos con mi lista. ¿Alguien que quiera participar, complementando ya, cerrar las participaciones? Doc, yo hace rato pregunto por qué se daba el ácido clavulámico y la ampicilina juntos. Es básicamente porque algunas bacterias producen las beta-lactamasas. Como la ampicilina no puede actuar en estas condiciones, deja de ser eficaz. Entonces, con el ácido clavulámico lo que se hace es inactivar esas beta-lactamasas para que ésta sea de nuevo efectiva. Muy bien, eso es correcto. ¿Ustedes? Icona, doctora. Icona, magnífico. Entonces, estamos permitiéndole, o algunos dicen, no, el ácido clavulánico, el sulbactán, incluso el tazobactán, abren la puerta para que estos antibióticos o penicilinas ingresen, atraviesen esa pared, porque ese es el mecanismo de acción de los antibióticos. O diríamos, ejercen un efecto sinérgico, ¿ya? Bueno, vamos. Avan. Presente, Doc. Acebo. Presente, doctora. Argote. Presente. Agnés. Presente, doc. Araya. Presente, doc.
Al. Doc, creo que se silenció su audio. Perdón que la moleste. Magnífico, muchas veces no sé cómo se ha ocurrido, yo estaba diciendo, me han abandonado, yo he sido la que los he abandonado. Me quedé en Barral. Gracias. Barral. Doc. ¿Es Barral? Sí, sí, Doc, presente. Barriga. Presente, doctora. Bilbao. Presente. Villanos. Presente. Asa. Presente, Doc. Cinas. Presente, doctora. Ira. Oredi. Presente, doctora. Flores. Presente, Saray. doctora. Bien. Ay, no sé si de este grupo había un estudiante que creo que estaba de viaje. Y bueno, tal vez si alguien la conoce, le vamos a dar una doble oportunidad y que me presente, por favor, su pasaje aquí en el Teams, ¿ya? Flores, Carolina. Flores, Arratia. Flores, Navia. Doctora Flores Arratia, presente. Flores, Navia. O Navia, no sé. No está. Gamboa. Presente Gamboa, doctora. Garay. Presente, doctora. Fernando. Presente. Gutiérrez Dani. Presente, doctora. Gutiérrez Alejandra. Presente, Doc. Gutiérrez Edi. Presente, doctora. Guaita Frank. Presente, doctora. Doctora, me llamo José. Hurtado. Presente, doctora. Ibarra. Presente, doctora. Camillo. Presente, doctora. Loaiza. Loaiza, presente, doc. López. López, presente, doc. Can. Luján, presente, doc. Bien. Márquez. Miranda. Presente, doctora. Miranda Nayeli, ¿no? Miranda Francisco. Presente, doctora. Brandon. Presente. Corre. Presente, doc. Ricardo. Presente, doctora. Lipu Peralta. Presente, doctora. Orellana Yesit. Orellana. Ortuño Natalie. Presente, doc. Arco Andrés. Presente, doctora. Bien. Pérez. Pérez, presente, doctora. Pizarro. Presente, doctora. Pizarro Rivera. Presente, doctora. Riva. Presente, doctora. Presente, doc. Sánchez. ¿Dónde está Sánchez? Ticona.
Presente, doctora. En Torrejón, Presente, doctora. Puerto Rico, Diego, Presente, doctora. Francesca, Presente, doctora. Vargas Brenda, Presente, doctora. Velarde Adrián, Velarde, presente, doc. Elis Carmen, Presente, doctora. Zambrano Jimena, Presente, doctora. Zambrano Sharon, Presente, doctora. Zamorano Javiera, Presente, doc. Centeno Mari. Presente, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, mañana estaremos continuando. Yo supongo que ya la evaluación. Si algo queda que no hayan respondido, entonces antes del repaso me comenta. Ya, sobre todo los que no han participado, chicos. No desaprovechen esa oportunidad, ¿no? Si no hay más que comentar. Doctora, ¿no hay ¿puso dudas? presente? A ver, ¿cuál es? José, no le escuché mi apellido, perdón. Sí, creo que me dijo, y sí, está con asistencia. ¿Alguien más? De nada. Sánchez, doctora, creo que no me escuchó. Sánchez. Sí, doctora. Ah, sí, no está. Bueno. Gracias. Doctora. Sí. Vargas, doctora. Vargas. Brenda. Está. Está. ¿Quién más? ¿Nadie más? Encinas, doctora, es que tengo unos problemas con mi internet. Ya. A ver, ¿dónde estamos? Encinas, Fernando. Sí, está. Fernando Daniel. ¿Ya? Nadie más, ¿no, chicos? Entonces, hasta mañana y que tengan un buen día. Que les vaya bien, chicos. Un inicio de semana. Gracias, doc. Hasta luego. Igualmente, doc. Muchísimas gracias. Ese barbijo, doc. Hoy sí. Si me vieran cómo salía. Parecía un astronauta. Chao, chao.